Hola, 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 ¿cómo están? Hola Hola, Esteban, Cristian, ¿cómo estamos? muy bien, muy bien. Qué bueno. Aquí nuevamente en este Todo tiene remedio, el podcast más escuchado entre farmacéuticos y farmacéuticos, ojo con eso. Oye, ha crecido mucho, mucho, mucho la audiencia de gente que no es farmacéutica y que no es del área, pero que le ha interesado estas vivencias de que tienen los colegas, tienen los farmacéuticos de Chile. Tenemos también una gran audiencia fuera de Chile, en Sí, Latinoamérica, así que ha ido Latinoamérica, bastante bien eso. así es. Y España, Y acuérdate, y España, España. oye, ¿cómo nos vamos a olvidar de los colegas Sí, españoles? pues sí, ¿Ah? tenemos varios que nos están escuchando y con mucho cariño que prontamente también los vamos a estar invitando. Perfecto. Permíteme introducir al colega que tenemos hoy día. Adelante. Un farmacéutico de esos farmacéuticos que uno dice, porque la realidad de uno, no sé la tuya, ¿eh? Pero la realidad, en mi caso, por ejemplo, yo fui el primer profesional de la familia y que de repente decidí estudiar farmacia, una cosa que era muy desconocida. A mí me cautivó desde chiquitito la farmacia, yo pasaba por la farmacia del barrio, en ese tiempo farmacia Conchalí, hoy en Recoleta, y ahí estaba esa farmacia, ese olorcito que había de valeriana, etcétera. Y yo entraba a hablar con el farmacéutico y desde chico, 8 o 10 años que me mandaban a comprar el pan y yo tenía esa experiencia y me gustaba porque él hacía en ese tiempo dosis unitarias, fraccionamiento, farmacia Ah. galénica, etcétera, cosas que después aprendí. Y entonces ahí vino este romanticismo, ¿ya? Y resulta que ahora tenemos un invitado de lujo, que es la tercera generación de farmacéutico, para que ustedes sepan. Es el séptimo farmacéutico de su familia, así que una cosa, ¿ah? No, qué cantidad de historia vamos a tener hoy día, ¿eh? Por ahí dicen el precio de la historia, El precio de la acá historia. decir el peso de la historia. ¿Ah? Ah, ¿Ah? Jorge, bienvenido. Jorge Salas Cheul, para quien no lo conoce, y bienvenido a nuestro podcast. Gracias, Estefan. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. La verdad que un honor para mí compartir con dos grandes referentes del mundo farmacéutico como son ustedes. Son grandes profesionales. Y la gracias. verdad yo contento, la verdad, de poder compartir y transmitir esta vivencia desde que yo nací. Yo nací con el olor a amoníaco y con el olor a alcohol etílico, la verdad. En la farmacia, cuando recetaba magistral, el primer olor que entraba a la farmacia era amoníaco, alcohol etílico, la esencia. Eso era para mí la farmacia. Ver a mi mamá encapsulando, todo era para mí estar ahí en un mundo desde los 5 o 6 años, estoy hablando. Wow. Mira, esto lo hablábamos el otro día en otro capítulo, de que donde el negocio familiar se involucra en el quehacer diario de la familia. Pero es que eso es un concepto también muy arraigado, más que a la farmacia, es arraigado al negocio familiar. Oficios que iban siendo heredados de generación en generación y finalmente algunos de ellos se fueron perdiendo. Pero aquí estamos frente a una tradición familiar que nunca se perdió. Oye, Jorge, como primera pregunta y abrir fuego. Cuéntame un poco, cuéntanos a todos, porque queremos saber el tema de cómo nace este tema. Ya de alguna forma nos lo adelanta diciendo de que muy pequeño estuviste ligado a la farmacia, pero cómo nace la verdad de estudiar química y farmacia. Todo partió con mi abuelo es un inmigrante libanés que llega acá a Chile, obviamente con una mucha población árabe que tenemos acá en nuestro país, y llega con cinco hermanos más y llegan a sentarse acá a la ciudad de Los Ángeles. Llegan entre Los Ángeles y Santa Bárbara. Y mi abuelo, que era el mayor de los hermanos, eh, él, eran todos pequeños y él entra a estudiar farmacia en la Universidad de Concepción en el año 1929. Yo le envié Wow. Yo le envié a Cristian ahí los certificados de título y de certificados de premio de universidad de mi abuelo. Y bueno, él estudia farmacia y en el año 33 se le otorgan el premio de universidad el precio Ambrosi, que se llama. Y después, en el año 34 obtiene el título de químico farmacéutico. Y de ahí parte mi abuelo, siempre arraigado acá a la zona del Biobío, siempre en Los Ángeles, al igual que todos sus hermanos. Claro. Y acá en Los Ángeles parte con su primera farmacia, que era la farmacia Cheul,
una farmacia emblemática acá en pleno centro de Los Ángeles, que está en la esquina de la plaza, en la esquina de la Plaza de Armas. Y una farmacia de la farmacia antigua, te estoy contando estas farmacias que eran las farmacias con perfumería y con zonas de medicamentos separadas. Están los auxiliares y están las perfumeras. Las perfumeras eran de oficio perfumera y los auxiliares eran formados por mi propio abuelo en el fondo. ¿Te das cuenta? Y la farmacia con su recetario magistral. Tú entrabas a la farmacia y entrabas a la trastienda, estaba el recetario magistral. Arriba están todos los envases en el segundo piso. Yo veía a mi mamá encapsulando, a mi mamá embotellando, preparando. Bueno, y de ahí nace esta tradición, pero la tradición es de mi abuelo, después mi madre, que también estudia farmacia, pero en la Universidad de Chile, dos primos hermanos de mi mamá también estudiaron en la Universidad de Concepción, igual que mi abuelo, y hay un primo de segundo grado que también estudió en la de Chile. Ellos serían la segunda generación y yo, después en la Universidad de Concepción, vengo a ser la tercera generación de los farmacéuticos. De hecho, a mí lo que me valió cuando yo entré a la Universidad de Concepción, los profesores, todos mis profesores habían sido compañeros de mis dos tíos, del tío Mario Echaúl y de Pedro Echaúl, todos. Entonces a mí no me conocían por Jorge Sala, me decían, hola Echaúl. Considerando lo que acabas de decir, ¿cómo es tu desafío como farmacéutico? Porque un poco la historia estaba escrita, uno podría considerar que tu familia estaba escrita, tu abuelo, tu madre y tu tío. Y cuál fue tu principal desafío como colega o como farmacéutico en ese minuto? ¿Y cuál es tu principal desafío hoy día como farmacéutico? ¿Cómo lo ves tú estando en Los Ángeles? Y aprovecho a mandar un saludo a los colegas de Los Ángeles, que para mí la ciudad de Los Ángeles marca un hito porque cuando se quemó la escuela, acá en Santiago, la escuela de Chile, yo era presidente de centro estudiante y a mí me tocó visitar algunas sedes porque se hicieron una cruzada, una campaña para la recolección de recursos. Y a mí precisamente la primera sede que me tocó visitar en ese minuto como representante fue Los Ángeles. Entonces, un gran saludo a los colegas de Los Ángeles. Cuando yo entré a farmacia, la verdad que una de mis grandes motivaciones era fue motivado también por los primos de mi mamá, en el fondo, por irme al laboratorio que tenía de Tecnolab, un laboratorio que tenía en Quilpué, que es el laboratorio de control de calidad. Porque de hecho nosotros en el último año de carrera están como las especializaciones en la Universidad de Concepción. Y yo Claro. me fui por el área de xenobióticos y la bromatología. Entonces, Ya, todo lo que era el control de análisis, tanto de alimentos, de agua, de residuos industriales, y eso fue lo que a mí más me motivó, porque en el fondo a mí yo empecé a capacitarme y a especializarme en el área de control de calidad. Así que salí yo de la universidad y me fui a Viña al Tiro, estuve trabajando ahí en Tecnolab, estuvimos trabajando en la implementación de todo el sistema de la acreditación del laboratorio por la ISO 9001 y en perfecto. forma paralela también estuvimos trabajando porque el laboratorio, uno de los pocos en ese tiempo a nivel nacional que estaba autorizado para la acreditación o la certificación de los vinos en su denominación de origen. Ah, mira, vitivinícola. Exacto. Mira, nos habíamos planteado con Estefan cómo poder ubicar a un colega que se dedicara al tema de los vinos. Ya te tenemos, Yo estuve Jorge. trabajando un año ahí con el tío Pedro, porque en el fondo yo tuve que acreditar con otro ingeniero agrónomo al laboratorio ante el SAC para certificar los vinos con su denominación de origen. Porque sabemos en el fondo que el terroir, que es el terreno donde están plantadas las uvas, cada uno tiene un pH distinto, una característica distinta. Entonces, pues cuando se hace la denominación de origen, en el fondo son una serie de parámetros físico-químicos en el fondo que se le miden al vino, también su contenido de polifenoles, por ejemplo, por la concentración alcohólica que pueden tener los vinos de los distintos terrenos, un terreno más seco, un terreno más húmedo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí estuvimos trabajando harto tiempo en eso, la verdad, y eso me motivó bastante. Y después, bueno, por un tema de crisis
a nivel mundial, en el fondo el laboratorio cerró sus puertas, la verdad que hubo un problema ahí, pero yo siempre, en el fondo, a mí me gustaba tanto control de calidad y me gustaba también la docencia, entonces, bueno, y la farmacia comunitaria, por otro lado, que era como el legado de mi madre, de la atención farmacéutica y de mi abuelo. Entonces, bueno, me fui a trabajar a farmacia comunitaria, pero a su vez también estuve haciendo clases en el Instituto Profesional Santo Tomás, en la parte Mm. técnica, también en el DUOC, estuve haciéndole la farmacología a la carrera de informática biomédica y también a distintas personal del Hospital Eduardo Pereira, ya yo los capacitaba en Valparaíso en la actualización farmacoterapéutica. Ok, y considerando esa trayectoria, ¿cuál es tu principal desafío o cómo encuentras que el principal desafío hoy día para los farmacéuticos? Por lo que he visto, el otro día tuvieron ustedes con Heriberto García y lo tuvieron como invitado al director de la carrera de la Universidad del Desarrollo, y él Claro, hablaba en el fondo algo muy cierto que decía que desde el día uno al farmacéutico se le debe formar e inculcar cuál es el verdadero rol que tiene el farmacéutico en la sociedad. Y yo creo que la educación, el contacto con el cliente es algo que, y con el paciente en el fondo, es algo que a mí me apasiona y me mueve. En el fondo, yo cuando estaba en farmacia comunitaria, que han sido gran parte de mis años profesionales, a mí me gusta estar ahí en la línea de mesón. Como decía Heriberto el otro día, el químico tiene que entender que tiene que atender, pero atender no significa ser un vendedor, sino que significa ser el, la persona que te está explicando, que te está enseñando, que te está entregando todo lo que sabe en pro de tu bienestar en el fondo, cosa que no vas a encontrar en otro lado. Bueno, precisamente dentro de las cosas que conversamos y que yo investigué antes, tú estás haciendo hoy día un diplomado de seguimiento farmacoterapéutico y atención farmacéutica. Entonces, ¿te estás preparando de alguna manera o sigues preparándote? Como lo que pusimos el otro día en el título, la farmacia se estudia toda la vida. ¿Ah? pero ese de estudiar toda la vida, Jorge, para ti, ¿cómo ha sido el impacto? Porque todos los que estudiamos farmacia siempre tenemos un esquema, una estructura de educación. Y esa estructura de educación eh, es principalmente orientada hacia la farmacia privada, la farmacia asistencial. Pero tú ahora nos acabas de decir que, imagínate, te fuiste al área de control de calidad, eh, terminaste viendo temas vitivinícola. ¿Cómo fue ese giro para ti de la universidad? Porque ya, después, hablemos después a lo que volviste, más adelante te hago esa pregunta. Ya, pero ese giro me interesó mucho, de la universidad a controles de calidad de alimentos. Bueno, cuando yo en mi último año de universidad, y alentado por mis profesores también, que habían sido compañeros del tío Pedro, y ellos también trabajaban porque la universidad le mandaba sus análisis a Tecnolab. Entonces a Ya mí, había una relación con la universidad, entonces. exacto. Y de hecho en la Universidad de Valparaíso también. La profesora Escobar, si no me equivoco, de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Marcela Escobar, sí, de Y la Valparaíso. profesora Escobar, claro, ella también trabajaba ella también asesoraba a Tecnolab. Ok, ok. Entonces, la verdad que el área de la bromatología, y yo cuando terminé yo terminé farmacia, yo dije, yo quiero irme para acá. Quiero el control de calidad, quiero el análisis de alimentos, porque a nosotros nos llegaban al laboratorio, imagínate que en ese tiempo era la concesión, o sea, el convenio con la JUNAEP a nivel nacional, y el Tecnolab tenía sede desde Arica a Punta Arenas y la JUNAEP mandaba a todos los laboratorios la muestra, entonces teníamos que hacer el análisis organoléptico, análisis químico, la cromatografía, todo. Entonces yo estaba a cargo, yo era el jefe del laboratorio de analítica. Y era tan interesante en el fondo ver, porque en el fondo ver los alimentos, bueno, todo, porque tú le medías las calorías para el etiquetado posterior del producto.
Mito, realidad, ¿verdad? Que se comen y para probar las condiciones organolépticas, ¿es verdad que se comen? ¿sí? Y son a ciegas, porque en el fondo eran unas cámaras, eran como una cámara cerrada, y está la persona que te está pasando el alimento. Ya, hay que probar esta galleta, ¿cómo es? ¿Está dulce, está salada, está amarga, está ácida? Obviamente eso se desecha, pero a ti, o sea, a ti la jornada te mandaba 100 bolsas y uno por la técnica de muestreo no puede analizar las 100 bolsas. De acuerdo a los esquemas que hay, se analizan 3 4 bolsas y las otras bolsas obviamente o se desechaba o muchas veces se daban a otras instituciones, por ejemplo, Se jardines donaban, claro. Ah, infantiles, mira, ¿viste? claro, en el fondo, pero sí, se analizan porque te mandan en exceso muestras y queda mucho. Y eso no se iba a votar, entonces se le da a los colegios municipales en ese tiempo. No, era Eh, bastante interesante eso. Mm. El el control de paseo, calidad a mí me abrió los ojos, la verdad, en cuanto, como decía Estefan y Cristian, a una amplia gama de oportunidades que tiene el farmacéutico dentro de la industria, así como Cristian también trabajaba en la parte de los insumos médicos. Jorge, hemos paseado no solamente con la historia de la familia, sino que además también por distintos ámbitos laborales del Claro. farmacéutico. ¿Ya? ¿Te parece que hagamos el ping-pong? ¿Vamos al ping-pong? Vamos al ping-pong. Jorge, el peso de la familia, ¿cómo lo llevaste? El peso de la historia. Mí significó, la verdad, un gran apoyo, porque yo siempre fui reconocido por mi apellido, Cheul, en todos lados. Uno escucha de la historia de la farmacia Chebul. Jorge, ¿farmacia o bromatología? Cosas al mismo tiempo. Ah, Pero, pero la bromatología es tan interesante porque, la verdad, por ejemplo, mi suegro, disculpa que él es doctor en química, trabaja en la Católica y hace un año patentó con una alumna de postdoctorado un sensor, un biosensor para la detección de micotoxinas en frutos secos o en alimentos. Y eso es un área también del farmacéutico. El tema de la micotoxina, de la contaminación en alimentos, es un tema tan interesante. Yo, si tú me dices y yo tuviera la oportunidad, yo me iría para la bromatología. Ah, la historia familiar termina contigo entonces. Y de hecho, después de mis primos, y somos varios primos, pero somos 3 o 4 nomás los que quisimos seguir una carrera profesional, los demás se dedicaron al emprendimiento, ya no estudiaron o estudiaron algo técnico y no quisieron seguir, no, o sea, de hecho el tío Mario terminó su laboratorio con él porque nadie más quiso Bueno, eso también está dentro de la historia de las familias libanesas, ¿no? El emprendimiento propio. el Eso también está dentro emprendimiento, de la historia. exacto, sí. ¿familia o trabajo en la farmacia Cheul? Si yo coloco una farmacia Cheul, que es lo que nos interesaría con Alejandra, que ya me lo estaba planteando hace como 5 años, seríamos los dos y nos vamos los dos a la farmacia. La Mira, familia en la farmacia. la Sí, farmacia familiar, ¿viste? hay que Exacto. retomarla. Yo creo que es una buena idea. Ahora, yo siempre sigo muchas páginas y tengo hartos conocidos farmacéuticos españoles, porque en España el tema del farmacéutico es tan relevante, es tan importante la profesión del farmacéutico. No es como acá en Chile, en fondo, allá en España el farmacéutico es empoderado de su profesión. Los médicos le consultan, los médicos consideran al farmacéutico un en el fondo. Bueno, el mayor desarrollo de la atención farmacéutica de habla hispana ha estado precisamente en España. Otra cosa, Jorge. Jorge, perdón, que se me queda Chebul es una Claro. Chebul, ¿ah? Oye, sí, pero en la Acostumbrado, estoy región. acostumbrado, no te preocupes. Se me vino a la mente porque tú además, dentro de otras cosas que has hecho docencia y todo eso, dentro de esto, volverías, como tú dijiste, volveríamos a la farmacia junto con tu señora eh, y volverían a ejercer este rol también académico dentro de la farmacia. ¿Ah? ¿Cómo lo mirarían ahí entre los dos? A mí me encanta eso, o sea, de hecho, hemos diseñado el layout de la farmacia, sí o sí, tiene que ser
una atención personalizada completa, o sea, el farmacéutico, ahí estamos los dos, se puede contratar otro farmacéutico y un auxiliar o un asistente en la parte de perfumería, pero cada farmacéutico con su propio stand, por ejemplo, donde llega el cliente, se sienta contigo, ahí tú le despachas la receta y todo previa educación sanitaria, atención farmacéutica in situ y un seguimiento farmacoterapéutico posterior también, pero la farmacia tiene que ser atendida por farmacéutico con el auxiliar, como es su nombre, auxiliando en distintas cosas ya en la parte de la dermofarmacia, puede ser en la parte de, o como le llaman los españoles, la parafarmacia. ¿Has tenido la oportunidad de implementar algo como eso ahí en Los Ángeles? Que lo íbamos a hacer, tuvimos unos problemas técnicos, la verdad que tuvimos unos locales que íbamos a arrendar y en la farmacia, o sea, acá en Los Ángeles, perdón, en el último 2 años se han abierto 45 farmacias. ¡Wow! 45. No, la No, verdad es que ha sido un crecimiento para una población de 200.000 habitantes, menos 170.000 habitantes. Hay alrededor de 50 y tantos, de 60 farmacias acá en Los Ángeles. Bueno, antiguamente la farmacia no podía haber una farmacia a menos de 400 metros de otra. Esa ley fue. Pero la idea de nosotros, si hacemos algo, es migrar a Viña. Lo que pasa es que, si Dios quiere, estamos pensando en eso perfecto. prontamente, en un proyecto, sí. Pero ojalá Jorge y Alejandra, ahí le doy todo mi salud y cariño, ojalá puedan tomar el modelo que tú estás diciendo, que es el modelo español, y yo lo conozco muy bien, muy de cerca también. Jorge y Alejandra, dos farmacéuticos, van a emprender, van a volver a emprender, van a innovar. Es nuestra intención, la verdad, de todas maneras, porque lo pensamos hacer acá en Los Ángeles, pero como te decía, que hay una saturación del mercado tan grande y en el fondo la farmacia HU, de hecho, bueno, hoy día recibí la noticia porque yo había inscrito la marca ante la INAPI y hoy día me llegó la resolución de la INAPI que aceptaron el registro de la marca de Bien. farmacia HU. Oye, pero tú tienes otro emprendimiento que es Pharmacoaching, ¿no? Hoy en día el colega joven, él quiere salir de la universidad e instalarse al tiro con su farmacia. Y muchas veces no tienen la expertise, el know-how. Entonces la idea es darle esa experiencia, apoyarlo en el fondo a buscar un local, darle en el fondo la parte del apoyo comercial y el apoyo también en el fondo de cómo partir una farmacia. Y no solamente eso, sino que también tengo un par de personas, un par de amigos que me han consultado porque en el fondo ellos quieren abrir una farmacia, ellos no son farmacéuticos, son ingenieros comerciales los dos, pero en el fondo querían eso. Entonces de ahí nació la idea de Coaching, como en el fondo conectar o apoyar a farmacéuticos o a otras personas que quieran emprender en el rubro de la farmacia. Mira, buenísimo. O sea, a mí la pregunta para cerrar el podcast, yo creo que tengo la respuesta, ¿ah? Pero la vamos a hacer Sí, igual. hay que hacerlo Hay que igual hacer porque igual. si no se rompe la tradición de todo tiene remedio. Jorge, ¿volvería a estudiar? Sí, sí o sí, yo volvería a estudiar farmacia y me gustaría mucho, bueno, aparte de la bromatología, el tema de la farmacia galénica o el recetario magistral. Mira, Yo hoy en día tengo acá bueno, cuando me vine para acá a Los Ángeles, el primo de mi mamá, el tío Mario, se me acerca a la farmacia un día y me dice, oye Jorge, te vengo a entregar el libro con todas las fórmulas, muchas de las cuales me traspasó tu abuelo y otras que son mías, ya que todo lo que yo logré para el laboratorio, o sea, para formar el laboratorio y la farmacia, fueron a través de estas fórmulas, porque en el fondo yo ahora te las quiero traspasar a ti, cosa que cuando tú quieras partir con tu farmacia, esto sea en el fondo como un aliciente para Wow. poner tu farmacia con recetario magistral, me dijo. No sé, no cabe una farmacia que no tenga recetario magistral. Porque lo que tengo, las fórmulas que tengo ahí son fórmulas que hasta el día de hoy, muchos medicamentos que están registrados y que son fórmulas que él tenía, ese libro es del año 1961. Y ahí tengo las fórmulas y bueno, y sería una idea, porque el recetario magistral es un área poco explotada, bueno, y hoy en día está muy normada también. sí, Entonces sí, pero también.
Pero creo que valdría la pena experimentar con capitales semilla, con ese tipo de Claro, cosas, sí. ¿no? Creo que Tienes una buena oportunidad ahí, querido Jorge. sí, Sí, para esa es la poder seguir con idea. la tradición de Farmacias Cheul. Bueno, Sí, Jorge, a mí me encantó conocerte, me encantó el poder tenerte en nuestro programa y bueno, esperamos que a través tuyo también se contagien más colegas de regiones a querer contarnos su historia, a querer compartirnos con nosotros la historia y con todos nuestros auditores, televidentes. ¿Cómo se llama la gente que sigue podcast? Que sigue podcast, no sé, podcast videntes, no sé. ¿Ah? Ha sido un placer conocerte y saber que están ahí tan activos por seguir emprendiendo, por seguir innovando en lo que es nuestra profesión. Te felicito de por sí y para nuestros oyentes y visores del podcast va a ser una inspiración esto. La verdad que lo considero así. gracias, no, para mí fue un honor, la verdad, haber compartido con ustedes. Ah, bueno, y antes de terminar, no solamente yo, pero pasa que yo quise estudiar este diplomado, pero Alejandra también me dijo, yo también quiero, entonces también estamos estudiando los dos, estamos en clase los dos y hacemos las tareas juntos y todo el tema, ¿no? O Es sea, un tema, unión, unión familiar en todo. ¿Y a exacto, quién le va sí. mejor? ¿Quién es mejor alumna? No, la Alejandra es Matea, ella es Matea. Y en la universidad era súper matea también, así que Bueno, un saludo a Sí, Alejandra también desde acá y esperamos poderla muchas conocer en algún gracias. minuto. Así que, bueno, muchas gracias. Oye, gracias a todos los que están allá detrás de la pantalla y de la cámara. Y como siempre decimos, síganos, síganos escúchennos, véannos y compártannos. ¿Ya? Nuestro podcast Bueno, crece y crece gracias al apoyo que ustedes nos dan. Así que muchas gracias. Esperamos seguir todo, visibilizando nuestra profesión. todo tiene remedio. No se olviden, no hay nada que no tenga remedio. Un abrazo grande. Chao, exacto. Jorge, que esté Muchas muy gracias, un bien. abrazo, que esté muy bien. Chao. Gracias, Jorge. Hasta pronto.